Desde el famoso apagón eléctrico masivo del 28 de abril de 2025 en España, se ha hablado mucho de una tecnología hasta ahora menos conocida, pero no por ello inexistente. Me estoy refiriendo al grid forming. La tecnología grid forming es una evolución clave en el control de inversores para redes eléctricas modernas, porque a diferencia de los inversores tradicionales que dependen de una red existente para sincronizarse, los inversores grid forming son capaces de generar y sostener de forma autónoma el voltaje y la frecuencia del sistema. Esto les permite comportarse como generadores síncronos virtuales, aportando estabilidad, inercia y capacidad para operar en redes débiles o aisladas. Por lo tanto, como te imaginarás, su integración es fundamental en sistemas con alta penetración de renovables y almacenamiento, donde contribuyen a mejorar la resiliencia y la flexibilidad de la red. Os doy la bienvenida a un nuevo webinar especial en Infoenergética, hoy a cargo de la empresa gallega Norvento Tech and Power, donde me acompañan Gerardo Medrano y Adolfo Ausín. En primer lugar, os saludo. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Muchísimas gracias por tu tiempo y lo mismo digo, Adolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, si hay una empresa experta en esta tecnología y que además en los últimos tiempos estáis promoviendo muchas soluciones que integran esta tecnología de grid forming, pues evidentemente es la rama de Norvento Tech and Power. Así que en este webinar pues vamos a hacer, como bien me comentabais al principio, un poquito de tutorial para entender cómo funciona esta tecnología de la que yo he dado una pincelada muy breve. Así que Gerardo, cuando tú quieras, compártenos la presentación, por favor. Muy bien. Vale, te confirmo Bueno, que se ve, así que cuando tú quieras. muy bien. Andrés, la presentación que has hecho de nosotros y de la tecnología es tan buena que yo creo que podríamos terminar el webinar aquí. No Porque creo, no creo. en un par de frases has conseguido capturar la esencia de todo lo que queremos transmitir. Entonces, bueno, no nos queda otro remedio que intentar Profundizar. hacernos un poquito más técnicos. Queremos compartir con la audiencia del canal todos aquellos aspectos que consideramos que han sido críticos, que hemos pasado a través de ellos y que han generado un montón de experiencia y casos exitosos en la operación de nuestras plantas. Y bueno, ya sin más, empezamos con la presentación. Lo primero, definición de grid forming. No nos vamos a meter aquí en detalle. De hecho, hay bastante falta de consenso entre qué es exactamente grid forming y aquel que quiera enterarse muy meticulosamente de lo que significa se verá obligado a recurrir a estándares o organizaciones, grandes centros académicos. Cada uno tiene definiciones con un poquito de matices ligeramente distintos, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que en el fondo la definición de grid forming ha de ser muy intuitiva y la resumimos en dos puntos. El primero, como dice ahí, es la capacidad de un equipo de formar un sistema eléctrico de corriente alterna de manera autónoma, manteniendo unas condiciones preestablecidas de calidad de suministro, que es lo que se le pide a cualquier sistema convencional. Pero este punto no es suficiente porque hay muchos equipos, como por ejemplo las UPS, que pueden hacer esto de manera autónoma. Para considerar un equipo grid forming tiene que tener una característica adicional fundamental, que es la escalabilidad de esa capacidad mediante la paralelización de equipos similares o diferentes, de forma que tú puedas coger una solución y escalarla de manera modular para aumentar la capacidad de formar una red y que más equipos se puedan conectar a ella. El paradigma que ha dominado las redes eléctricas convencionales durante las últimas décadas, la descarbonización, la integración de renovables, ha sido a través de tecnología de electrónica de potencia fundamentada en un comportamiento que se denomina grid following. Es un comportamiento donde los equipos tienen la capacidad de obedecer consignas de potencia activa y reactiva con muchísima precisión y muchísima rapidez. Y son equipos que priorizan el control de la corriente. Mientras que los equipos grid forming priorizan, estamos hablando un poco de manera que nos entendamos, pero en esencia es así, el control de la tensión, el proveer una tensión estable
al sistema eléctrico que forman. Los equipos grid following, además, no pueden funcionar si no existe una red. Los grid forming sí, porque son aquellos que están destinados a crear esa red ellos mismos. Y nosotros pensamos que el paradigma eléctrico del futuro próximo y en las próximas décadas ha de sustentarse en una retirada progresiva de la generación síncrona convencional y en una convivencia de equipos formadores de red y equipos seguidores de red. No pensamos para nada que el paradigma sea sustituirlo todo absolutamente por equipos grid forming. A lo largo de, bueno, sentiros libres, Andrés, Adolfo, de levantar la mano en cualquier momento de la presentación, también para que pueda un momento respirar y beber un poquito de agua. Vamos a hablar de un montón de temas. Todos estos conceptos que hemos puesto aquí en esta cuadrícula, o la mayoría de ellos, aparecerán a lo largo de las siguientes transparencias o diapositivas, algunas no, pero bueno, pensamos que son términos que están íntimamente relacionados con la tecnología grid forming y que cualquier persona que se quiera acercar a ella, tarde o temprano se va a enfrentar a ellos y bueno, este es un momento ideal para que nos familiaricemos. Vamos a empezar por uno de ellos, el famoso Black Start. Pues es tan sencillo como lo que veis en la imagen. Y en el tema del apagón hemos tenido que hacer un Black Start. Lo que pasa es que es muy complejo porque hay un montón de sistemas interconectados. Pero básicamente un Black Start es la capacidad que debe de tener un equipo formador de red para, desde cero, generar una tensión a la cual el resto de equipos se puedan sincronizar. Esto que parece tan sencillo lo es cuando el Black Start lo realiza un equipo solo. Por eso normalmente las maniobras de energización de una red se hacen en cascada, se van abriendo diferentes circuitos de la red eléctrica y se van energizando por partes y se van conectando diferentes cargas. La tecnología grid forming basada en electrónica de potencia se enfrenta al reto de conseguir que varios equipos formadores de red sean capaces de energizar a la vez. Y en muchos casos, y en general, debería de ser sin comunicaciones entre ellos. Nosotros ya lo hacemos. Esta gráfica que tenéis en la pantalla es el ejemplo de dos convertidores de Norvento, formadores, energizando una red eléctrica a la vez. Ahí realmente lo único que estáis viendo es la tensión que pone uno de ellos, pero bueno, os garantizamos que están conectados los dos a la vez y como podéis ver en la gráfica de debajo, la que dice PPU y QPU, vemos el flujo de potencia activa que ese convertidor que está arrancando es capaz de medir en sus terminales y como veis es muy pequeño, lo que indica que no existe un intercambio descontrolado de potencia activa o reactiva entre los dos convertidores que están energizando la red a la vez. Luego el zoom, bueno, pues hace un poco referencia a qué tipo de onda son capaces de generar estos sistemas y como podéis ver son sistemas perfectamente equilibrados con una distorsión armónica casi inapreciable. En este caso estamos midiendo en torno a un TH del 0,3-0,4%, que son valores excepcionales. ¿Alguna pregunta? De momento no, Bueno, pero no. habrán. Entonces continuamos. Otro de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado, llevamos 5 años desarrollando esta tecnología, es la gestión de los cortocircuitos. ¿Por qué es complejo este reto? Es complejo porque tú quieres que el sistema formador de red se comporte
lo más parecido posible a una fuente de tensión. Entonces, si a una fuente de tensión tú le haces un cortocircuito, la corriente de cortocircuito que va a fluir por ese sistema es muy elevada. Al ser sistemas que están basados en electrónica de potencia, tenemos elementos de conmutación muy sensibles a picos de corriente muy elevados que podrían destruirlos. ¿Qué es lo que hacen gran cantidad de los equipos formadores de red? Pues cuando detectan que la corriente va a ser muy grande, se desconectan, se retiran del sistema y entonces dejan de formar la red. Pero claro, eso no es una solución. Entonces nosotros hemos trabajado muchísimo en conseguir, por un lado, aportar ese comportamiento de fuente de tensión ideal, pero por otro lado, en el caso de que haya un cortocircuito, ser capaces de mantenernos conectados proporcionando la máxima corriente posible que nuestro equipo es capaz de dar. Las gráficas que veis ahí corresponden a ensayos realizados en nuestras instalaciones, no son simulaciones. Las curvas rojas gruesas son el límite de corriente que nosotros queremos que el convertidor respete durante un cortocircuito y, como podéis ver, somos capaces de dinámicamente adaptar la máxima corriente que queremos que el equipo entregue. Entonces aprovechamos esa controlabilidad que tenemos del sistema para, en los primeros instantes del cortocircuito, dar en torno al doble de la corriente nominal para la cual está diseñada a trabajar el equipo de manera permanente, y luego, según se va agotando la capacidad térmica de los elementos de conmutación, vamos bajando la máxima cantidad de corriente que se puede entregar. Esto es lo que tenemos ahora mismo en los equipos comerciales, pero ya estamos realizando ensayos donde somos capaces de proporcionar valores de corriente de manera instantánea de 2,5, 3 por unidad, y nuestros próximos equipos se están diseñando para todavía llegar más alto. De manera que de alguna forma conseguimos replicar o acercarnos a la inmensa corriente capaz de cortocircuito que son capaces de proporcionar los generadores síncronos tradicionales. Como podéis ver ahí, en la presentación he puesto lupas de vez en cuando, que es un poco en donde el ojo analítico queremos que se fije. Aquí tenemos una apuesta en la dinámica de esa corriente. Los equipos seguidores de red tradicionales están diseñados para proporcionar corriente cortocircuito en aproximadamente 20-30 milisegundos. Los equipos formadores de red tienen una respuesta mucho más rápida. Como podéis ver ahí, la corriente llega a 1 por unidad en intervalos de entre 1 y 3 milisegundos. Por supuesto, todo esto hay que hacerlo con varios equipos a la vez. Es decir, si tenemos varios equipos conectados y hay un cortocircuito, queremos que respondan solidariamente a ese cortocircuito, de manera que, como hemos dicho en la primera transparencia, que es tan importante, la capacidad de grid forming sea una capacidad escalable. Y bueno, pasaré un poquito más rápida por esta, porque es hablar un poco de lo mismo, pero decir, bueno, que el cortocircuito anterior era muy bonito, pero era un cortocircuito trifásico puro. Los cortocircuitos trifásicos puros, en mi experiencia, no existen en la realidad, pero sí que se utilizan mucho para, digamos, dimensionar los equipos. Al final, hay una serie de retos importantes en conseguir que los equipos respondan muy bien, no solo frente a cortocircuitos trifásicos, que, como hemos dicho, no van a suceder nunca. En donde realmente tenemos que centrar el tiro es en cortocircuitos de otro tipo, los fase-tierra, fase-fase o fase-fase-tierra. Entonces, aquí veis la respuesta del equipo frente a, pues creo que son 10 cortocircuitos consecutivos que le hemos hecho en nuestras instalaciones. Se puede ver que la respuesta es consistente, se puede ver que proporcionamos un montón de corriente, pero luego vamos bajando esa capacidad conforme la electrónica de potencia se va calentando. Y bueno, también hay muchos detalles en cómo se gestionan las maniobras de cortocircuito. Nosotros nos preocupamos mucho, por ejemplo, de vigilar que durante un cortocircuito asimétrico la tensión
fase permanezca también controlada, porque hay una cosa que no se sabe mucho, salvo que seas un técnico especialista en este tipo de estudios, pero muchas veces un cortocircuito monofásico lo que va a hacer es que, o bifásico, es que aunque una fase se deprima mucho, vas a ver que la tensión fase-fase entre las fases que no están cortocircuitadas de repente es mucho mayor que la que había antes del cortocircuito. Entonces eso hay que cuidarlo porque si no, no estás protegiendo la integridad de las cargas que puedan ser sensibles a ese tipo de sobretensiones. Pasamos un poco de página con algo que no es un cortocircuito, pero que se le parece, que es la energización. Esto es, bueno, la capacidad de un sistema formador de red para soportar la conexión, digamos, imprevista o no programada de diferentes elementos, como sucede en las redes eléctricas tradicionales. A lo mejor de repente se energiza un transformador muy grande o se conecta una máquina muy grande que no tiene un arrancador suave. Entonces, si volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Si el equipo que forma la red no tiene una capacidad de proporcionar 8 o 10 veces la corriente nominal, que es algo que suelen hacer las máquinas síncronas, pues un equipo formador de red que lo único que se limita es a poner una fuente de tensión, pues va a experimentar una sobrecorriente y va a desconectar, va a tirar la red haciendo imposible la energización. Nosotros con nuestros equipos nos hemos puesto metas muy exigentes y somos capaces de energizar intempestivamente conexiones de transformadores el doble, el triple y el cuádruple de veces más grandes de capacidad nominal que la de nuestros propios equipos. Esto permite que las maniobras de energización y restauración de sistemas eléctricos sean mucho más sencillos, porque el operador no tiene que andar abriendo, cerrando circuitos, tiene la confianza plena de que puede energizar y empezar a conectar sistemas y el equipo formador va a ser resistente. Para ello lo que hace es modular la tensión, es decir, en el momento que detecta que hay una corriente muy elevada, pues la baja un poquito para controlar ese transitorio de corriente. Y ahí tenéis pues un ejemplo similar al que hemos visto. Vemos dos límites de corriente que no queremos que el sistema sufra y conectamos de manera aleatoria pues un transformador muy grande muchas veces. Lo apagamos, lo encendemos, tenemos el famoso inrush current, pero nuestro equipo con este tipo de estrategias pues somos capaces de dominar siempre esas corrientes para permitir las energizaciones de los sistemas. Y esto tenemos algunos proyectos, luego lo puede contar Adolfo en el norte de España, donde los operadores de estos equipos pues están encantados con esta funcionalidad porque básicamente pueden energizar la red de manera ágil y fiable. Luego ya saliendo un poco de los conceptos más básicos, ¿no? De vamos a hacer una tensión, vamos a mantener una frecuencia, vamos a controlar las energizaciones. La electrónica de potencia nos abre un universo de posibilidades de gestión del sistema. Por ejemplo, gestión de desequilibrios en las redes eléctricas reales, sobre todo si son sistemas pequeños e islas. Vamos a ver que las fases están muy desequilibradas. Va a haber fases con tensiones más elevadas que otras. Va a haber armónicos. Un sistema de una red nacional, pues como puede ser la española, pues todo esto está legislado. Hay unos límites operativos que se cumplen y se respetan. Pero en islas pequeñas, sistemas aislados, no existe tal reglamento. Pero aún así, los equipos que se conectan a ellas, pues se merecen un poco de mimo, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar las capacidades de la electrónica de potencia para, además de hacer grid forming, que es, digamos, lo que sucede a 50 hercios, hacemos otro tipo de servicios? Por ejemplo, pues las gráficas de la derecha muestran un estudio, un proyecto
nos quieren conectar directamente a un electrolizador, que ahora se está poniendo muy de moda con todo el tema de la producción de hidrógeno, pues lo que han observado es que la red está distorsionadísima. Entonces pensaban nuestros clientes en, bueno, pues tendremos que comprar un filtro activo, el grid forming, a lo mejor un generador aparte para darle inercia al sistema. Y bueno, nosotros demostramos que realmente con un solo equipo grid forming, con las funcionalidades adecuadas, podemos aportar todos esos servicios y el equipo puede hacer de filtro activo, consiguiendo bajar una distorsión armónica muy elevada a los límites, llevarla a los límites que pide el operador local. Y bueno, en la parte de la izquierda, otro ejemplo de las capacidades avanzadas de estos sistemas, bueno, pues una conexión donde hay a lo largo de un día un desequilibrio muy grande entre las fases, como podéis ver en la gráfica de tensión de arriba a la izquierda, pues tras instalar nuestros equipos con algoritmos de equilibrado de tensión, pues es el perfil que teníamos el día anterior se traslada al de la derecha y como podéis ver, pues tiene sus momentos bajos, altos, la variabilidad ha disminuido mucho y además las fases se mantienen homogéneas en un solo equipo. Entonces eso es lo importante, ¿no? Yo creo que a los equipos formadores de red y de electrónica de potencia no debemos limitarles a un único cometido, son capaces de hacer un montón de cosas ellos solos. Uno de los conceptos que se han mencionado en la transparencia inicial es convivencia con generación síncrona. ¿Cómo no? Los sistemas eléctricos tradicionales están basados en generación síncrona y las microredes pequeñas también normalmente tienen un generador diésel o dos que están operando, consumiendo un montón y sus usuarios nos solicitan qué podemos hacer para modernizar el sistema, hacerlo más resistente. Entonces, bueno, un paso intermedio a todo el futuro que va a haber de evolución de tanto las microredes como los grandes sistemas es que ambas tecnologías van a tener que convivir. Y aquí, bueno, en esta transparencia tiene a lo mejor demasiada información, pero voy a intentar resumirla. Tenemos un generador síncrono acoplado directamente a un sistema formador basado en electrónica de potencia que puede operar como formador también o como seguidor de la red que genera ese generador síncrono. Entonces, en la línea vertical 1, donde veis que está resaltada en verde, es cuando nuestro equipo de electrónica de potencia funciona como equipo formador y a ese sistema formado por el equipo formador y el diésel se le conectan y se desconectan cargas significativas. Se ve que la tensión del sistema en la gráfica superior, cuadrado verde, es una tensión muy estable. Se ve que la potencia activa y reactiva que fluyen por nuestro equipo cambia casi de manera instantánea para satisfacer las demandas de esa carga que estamos conectando y desconectando, y se ve que la frecuencia del sistema también permanece bastante estable. Pasamos a la zona 2. En el mismo ensayo, nuestros equipos son capaces de transicionar de modo de operación seguidor a formador y formador a seguidor directamente al vuelo sin necesidad de apagarse, y eso es lo que hacemos aproximadamente en el segundo 40, y vemos que el equipo de electrónica de potencia se empieza a comportar como un sistema seguidor y las curvas de potencia activa y reactiva que veis en la zona blanca en la gráfica intermedia son la típica respuesta de un sistema seguidor que tú le pides da tanta P, da tanta Q. La P es la azul, la Q es la roja. Entonces esa es una respuesta normal. Se ve que la frecuencia se está poniendo un poquito más nerviosa, posiblemente porque el sistema generador, el generador síncrono, no está muy bien ajustado o es un generador antiguo o tiene algún tipo de falta de mantenimiento, pero bueno, la cosa sigue siendo estable. Pero finalmente lo que hacemos es, vamos a la zona 3, donde nosotros seguimos siendo seguidores, es decir, hacemos lo que nos piden, que es básicamente dar P y Q 0, y en la gráfica central veis que la respetamos perfectamente, pero se vuelve a repetir el ensayo de vamos a meter y quitar cargas a esa instalación a ver qué pasa, y vemos que
básicamente el generador síncrono no puede con ellas, se vuelve loco y empieza a aparecer el famoso swing mode, que es el modo de oscilación típico de masas inerciales rodando. Y bueno, pues se ve que si comparamos la zona 3 con la zona 1, no hay color, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes beneficios de meter tecnología grid forming en sistemas dominados por generación convencional. Esta nueva tecnología va a ser capaz de lidiar con esos transitorios y hacerle la vida muchísimo más fácil a los generadores convencionales, aumentando su vida, sus necesidades de mantenimiento, etc, etc. Más funcionalidades derivadas. La básica ya la hemos comentado, forma red y paralelízate, ¿no? Vale, muy bien, pero está bien tener otras cosas como las que hemos comentado, control de armónicos, etc. Y esta es una necesidad que surge en muchas ocasiones, sobre todo en sistemas aislados. Tú puedes tener un sistema aislado donde estás funcionando con tu filosofía gridforming, la que quieras, pero tienes un interruptor que te separa de la red eléctrica española o de otra microred. Entonces, por operativa, porque hay algún incentivo económico, por lo que sea, porque quieres hacer un mantenimiento, de repente el operario de la instalación aislada decide que hay que conectarse a la red eléctrica externa o paralizarse con otra microred. Bueno, pues los equipos grid forming que nosotros desarrollamos y que pensamos que debe ser una tendencia en la industria, pues son capaces de sincronizarse a una red externa mientras mantienen la operación de toda su red. Ellos pueden, toda esa red que está gestionada, moverla en conjunto para que tenga en el punto de conexión la misma frecuencia, tensión y fase que la red externa. Y en ese momento cerramos el contactor que nos une y bueno, pues ya se puede gestionar esos flujos de potencia con el objetivo que se desee. Estas gráficas que veis aquí corresponden a ensayos reales también y tenemos microredes también en el norte de España donde ya hemos, por ejemplo, operado un pueblo entero aislado de su sistema de distribución. Hemos hecho una serie de pasos para dejarlo así, los operarios de la redistribución han realizado unas tareas de mantenimiento y luego los hemos vuelto a conectar los sistemas sin ningún tipo de paso por cero. Entonces esto lo queríamos compartir porque bueno, pensamos que es uno más de esos retos que cualquier fabricante que se enfrente al desarrollo de esta tecnología pues tiene que acometer. Y luego ya vamos a pasar un poco a la parte más técnica, ¿no? más friki, ¿no? Que es a mí la que más me gusta, donde dedico gran parte de mis esfuerzos. Cualquiera que se meta en profundidad en temas de formación de red y empiece a estudiar los diferentes prototipos de grid code, recomendaciones técnicas que se están generando como la espuma internacionalmente, algunas de ellas están mencionadas ahí debajo por si a los miembros de tu canal pues les interesa, pues pueden sacar de ahí muchísima información. Bueno, evidentemente nosotros intentamos tener un ojo en todos esos requisitos, no solo nos fijamos en lo que nos piden los clientes, sino que también estudiamos el panorama internacional y llevamos unos años que nos percatamos que uno de los requisitos principales que se van a empezar a pedir es una cosa que se llama pasividad. Y es un concepto, la pasividad es un concepto matemático muy profundo, pero que también se puede explicar de manera muy intuitiva, que básicamente lo que dice es que a cualquier frecuencia en la que yo examine tu equipo, menos en el entorno de 50 hercios, que tiene que comportarse como una fuente pura de tensión y por lo tanto puede absorber o entregar energía, en el resto de frecuencias queremos que tu equipo cumpla un requisito de pasividad y eso quiere decir que cualquier oscilación que haya
en frecuencias positivas como en negativas. Una frecuencia negativa es lo que corresponde a la secuencia negativa. Tu equipo tiene que comportarse como un absorbedor neto de energía. De esa forma, si hay una oscilación pues, a 500 hercios, pero a 500 hercios tu equipo absorbe energía, entonces tu equipo está contribuyendo de manera inequívoca a amortiguar esa oscilación, no inyectar energía en la misma y por lo tanto amplificarla. Entonces nosotros hemos desarrollado toda nuestra primera generación de convertidores de electrónica de potencia considerando este requisito y esa gráfica que veis ahí es el diagrama de impedancia que presenta. Entonces, como podéis ver, es positivo para todas las frecuencias, excepto un poquito en el entorno de 50 hercios, que es donde ese requisito deja de aplicar. Por lo tanto, podemos considerar que nuestro equipo es pasivo. Y por eso, ahora Adolfo lo comentará, pues nuestras instalaciones, nuestros equipos no siempre han sido pasivos. Las primeras que hicimos antes de aprender de estos equipos, pues presentaban interacciones, presentaban comportamientos muy mejorables, ¿no? Pero a base de aplicar estos conceptos, pues hemos mejorado significativamente la convivencia. Entonces, ahora mismo, básicamente, nuestros equipos conviven con casi cualquier cosa, o con cualquier cosa diría yo. El casi está porque todavía no hemos visto algo con lo que no podamos convivir, pero convivimos con generadores síncronos tradicionales, bombas de calor, sistemas de electromecánicos, inversores fotovoltaicos, turbinas eólicas. La pasividad es lo único que te va a dar la garantía de que tu equipo va a comportarse bien cuando lo integras en una red que ya es muy compleja y de la que probablemente no vas a tener mucha información. La nueva generación de equipos de Norvento, los NXL, de los que luego probablemente hablará Adolfo, incorporan la pasividad como tema central absolutamente prioritario en su diseño, porque es algo que queremos mantener. Luego ya, para terminar un poco la parte más técnica, de este punto es imposible escapar. La inercia está por todos lados, está en todos los medios, hay un montón de incentivos para que los equipos de electrónica de potencia formadores sean capaces de mantener la inercia que se está perdiendo en el sistema. La inercia al final es la capacidad de un cilindro de mantenerse rodando, ¿no? Y eso es lo que son los generadores síncronos tradicionales. Entonces nuestros equipos son plenamente configurables, los hemos adaptado a diferentes tipos de usuarios porque algunos querrán priorizar, yo quiero una lead loop, otros, yo quiero tanta inercia. Bueno, pues puedes meterle la constante inercia en segundos. Sí que tenemos una visión un poco alternativa del significado de la inercia y su importancia en la evolución de los sistemas modernos. No estamos completamente convencidos de que el camino hacia adelante sea toda la inercia que se pierde, cogerla y hacer que los equipos de electrónica de potencia la representen tal cual. Es decir, no estamos modernizando el sistema eléctrico para replicar exactamente el comportamiento de los sistemas eléctricos convencionales. Si hacemos eso, probablemente estamos perdiendo gran cantidad de las ventajas que nos pueden ofrecer los equipos de electrónica de potencia. Aún así, la configurabilidad de la inercia es fundamental en la adaptabilidad de los equipos a nuevos sistemas eléctricos y nosotros por ese motivo la mantenemos. Sin embargo, ya hemos hecho a andar un montón de instalaciones y estamos también realizando publicaciones en el ámbito académico donde enseñamos los conceptos básicos por los cuales pues, es posible hacer un sistema eléctrico moderno con mucha menos inercia, pero por otro lado mucho más resistente a desconexiones, pérdidas de generación o cambios bruscos en la carga. Y la gráfica que veis ahí veis dos curvas
con un zoom. Entonces, la curva azul es la típica frecuencia que se ve muchas veces en los grid codes y en los informes de operación de los sistemas eléctricos nacionales de esos países. Enseña lo que le pasa a la frecuencia de un país cuando, por ejemplo, hay una pérdida mayor de generación. Entonces, la frecuencia cae bruscamente, llega hasta un punto inferior que se llama el nadir, y luego la regulación secundaria poco a poco la va recuperando a lo largo de varios minutos para restaurarla a 50 Hz. Pues bueno, la curva roja es un sistema híbrido de convertidores de electrónica de potencia y generadores síncronos con muchísima menos inercia. Y como podéis ver, el nadir es mucho más elevado, es decir, el golpetazo que se ha llevado a la frecuencia es mucho menor, a pesar de que un indicador tan famoso y tan popular como es el Rohloff inicialmente es mayor en el sistema con baja inercia gestionado por equipos de electrónica de potencia. Y bueno, ya con esto termino la parte técnica. Le doy paso a Adolfo, que es el responsable de electrónica de potencia de Norvento Tech and Power, para que nos dé una perspectiva un poco más de nuestra historia y nuestra presencia en la industria. Fenomenal, pues pasamos ahora a esa parte un poquito más comercial. Si mantenemos la misma presentación, pero cambiamos al ponente. Así que Adolfo, cuando tú quieras. Gracias, Andrés. Bueno, Gerardo ya ha anticipado mucho de lo que podemos contar. No queremos tampoco extendernos en exceso en la parte comercial. Simplemente en unas pocas pinceladas, pues subrayar que llevamos dedicados al diseño y a la fabricación de convertidores. Fabricamos en Galicia, en la provincia de Lugo. Empezamos en 2018. Desde 2020 ya tenemos instalaciones en campo, funcionando en campo con funcionalidades de grid following, seguidores de red y de formadores de red. Sobre todo en instalaciones, inicialmente empezamos a trabajar en instalaciones pequeñas, de poca potencia, con nuestros modelos más de la gama de menor potencia, 50 kVA, instalaciones completamente aisladas de la red eléctrica, ¿no? Pero que tenían que dar un servicio muy crítico, eran granjas rurales donde no se podía perder el suministro bajo ningún concepto. Y eso nos hizo adquirir bastante experiencia en toda la parte de gridforming, ¿no? Son los conceptos básicos que aprendimos en campo y sobre los cuales luego Gerardo pues, ha desplegado todo el aparato teórico que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora. Nuestra primera serie de equipos es la que llamamos NGM, Norvento Gridmaster. No solo eran convertidores de eléctrica potencia conectados a batería que gestionaban la carga y descarga de baterías con funcionalidades clásicas de optimización del consumo de la instalación o arbitraje de energía, consumir de noche y entrega de día, sino que además controlaban la microred completa, de ahí el nombre Gridmaster, ¿no? Se tenían que comunicar con distintos elementos, con inversores fotovoltaicos, tenían que ser capaces de sincronizarse con grupos electrógenos muy pequeños y antiguos, en muchos casos, sin siquiera controladores electrónicos, ¿no? Desarrollamos una primera gama de equipos de 50 kVA, 100 kVA y 200 kVA. Luego pasamos a paralelizar los convertidores de 200 kVA. Hemos llegado a tener instalaciones de hasta 800 kVA. Tenemos actualmente en Centroamérica. Los hemos homologado en entidades acreditadas. Y a día de hoy pues acumulamos casi un centenar de convertidores instalados y funcionando en campo, unos 40 proyectos aproximadamente, donde la funcionalidad de grid forming, formadores de red, es fundamental. En algunos casos con transiciones entre formador y seguidor, siempre sin paso por cero. En otros casos, instalaciones completamente aisladas de la red eléctrica. Y estamos ya trabajando intensamente y de hecho acabamos de lanzar hace unos pocos meses al mercado nuestro producto Norvento NXL, con el cual aumentamos la gama de potencia y llegamos hasta los 8 megaVAs. Bueno, pues un poco comentar el grid forming supone una exigencia bastante grande en cuanto
fiabilidad de los productos. En estas instalaciones completamente aisladas de la red, el suministro tiene que ser 24 horas al día, 365 días al año, sin un corte, sin un solo paso por cero, porque si no las consecuencias pues son graves, ¿no? Y bueno, pues ahondar un poquito en lo que comentaba Gerardo, este tipo de instalaciones pues, nos ha dado experiencia en funcionamiento con cargas pues, muy complejas, como comentaba él, difíciles de gestionar en cuanto a corrientes, sobrecargas, oscilaciones y demás, pero nos ha dado una gran experiencia al respecto. En esta transparencia, pues simplemente dejar constancia de un poco de la evolución de los proyectos entre 2020 y 2025 y cómo hemos ido cada vez dejando en campo cada vez más potencia instalada. Y luego en la última transparencia, pues también un poquito el resumen de lo que hemos comentado, ¿no? Todas a la derecha la lista de funcionalidades y algoritmos que nuestra agente de control ha detectado que era clave cumplir, las verificaciones que se han hecho al respecto sobre ellos en casos prácticos, en campo, en laboratorio. Y bueno, pues lo que ya he comentado, ¿no? Creo que estamos a la vanguardia de la investigación y de los desarrollos en equipos formadores de red, que hemos afrontado proyectos que todavía cuyas exigencias aún todavía no han pasado a la normativa, pero lo estarán dentro de muy poco y tenemos una posición pues bastante avanzada y un conocimiento que queríamos dejar constancia de él. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantados de responder. Qué bueno, pues yo sí. Yo tengo alguna preguntita. Mientras os iba escuchando me venían curiosidades. Algunas eran más interesantes, otras menos, pero tanto para conocer un poquito más de la tecnología como para conocer un poquito más de la vuestra en concreto, cuando habláis de la experiencia que habéis tenido siempre con esta tecnología gridforming respecto a estas últimas convertidores, la familia de los NXL ¿han avanzado algo en cuanto a todo lo que es el control con el gridforming? Es decir, ¿hay algunas especificaciones de cómo funcionan los NXL que nunca antes se habían tenido? O sea, ¿ha servido realmente la experiencia en la práctica para esta nueva familia? Sí, está claro, los Norvento XL beben de todo el conocimiento que hemos acopiado e implementado en nuestra familia de menos potencia, donde al ser de menos potencia también es mucho más fácil avanzar, investigar y conseguir mejores resultados, ¿no? Todo es mucho más fácilmente reproducible que con instalaciones de varios megavatios, ¿no? Entonces, la base de partida es la misma y a partir de ahí, pues como ya ha avanzado Gerardo, toda la parte de pasividad sale bastante más reforzada. Sí, toda la parte de gestión de interacciones inerciales. Claro, es que la experiencia al principio lo veíamos como algo, digamos, no, pues, ostras, somos poco relevantes porque hacemos cosas con pequeña potencia, pero luego el tiempo nos ha enseñado que si no hubiera sido por eso, estaríamos todavía en las etapas iniciales del aprendizaje, porque claro, tú, ¿cómo vas a poner... con equipos de 8 megavatios ya no hay margen de fallo, ¿no? Ya. No puedes destrozar un generador diésel de 8 megavatios, no puedes hacer cortocircuitos grandes, nunca vas a meter una carga tan terrible como la que le estás metiendo al equipo pequeño, ¿no? Entonces, bueno, el equipo pequeño nos ha permitido, ha sido una especie de, bueno, pues ha sido un negocio exitoso durante todos estos años, pero realmente era un banco a escala, ¿no? de lo que nos hemos atrevido a desarrollar ahora en base a estos éxitos. Si hubiéramos empezado directamente con los equipos más grandes, la inercia del aprendizaje se habría retrasado muchísimo, ¿no? Ahora tenemos
Bueno, a lo mejor estoy siendo más optimista, ¿no? Pero tenemos la ingenuidad de pensar que hemos visto, estamos en la asíntota de todos los problemas que nos pueden aparecer. Ya. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Al principio del webinar yo hablaba de el apagón porque puso un poquito en el radar de absolutamente todo el mundo, incluso los que prácticamente nunca habíamos oído hablar de la tecnología gridforming, la importancia de esta tecnología, ¿no? Si queréis dejar de compartir la presentación para estas últimas, tengo un par de preguntitas más que me parecen también bastante interesantes para haceros y os las voy lanzando ya. ¿Cómo se gestiona la transición entre los modos de grid forming y grid following cuando hay una reconexión o una falla? Es decir, ¿qué algoritmos hay o cómo funciona ese cambio de esa transición de modo? Estás en mute. Es, eh, es bastante menos complejo de lo que parece. Por eso pregunto, porque parece muy complejo. Realmente es un ejercicio de ingeniería meticulosa más que de desarrollo científico, ¿no? Se trata de tener dos sistemas de control que realizan cosas diferentes. Uno se comporta como un sistema seguidor y otro como un sistema seguidor. Eh, Se trata de conseguir que cuando dejas de utilizar uno, inicialices el otro en el mismo punto de trabajo en el cual estaba el anterior, pero desde ese punto que lo retoma ya empieza a operar pues, con sus nuevas leyes, ¿no? Entonces, digamos que es una adaptación de las leyes de operación para conseguir que tengan un punto en común y en ese momento pues ya lo echas a funcionar. Evidentemente, no permitimos que se hagan maniobras que no tienen sentido. Por ejemplo, si el equipo es formador y es el único formador en el sistema, nunca vamos a permitir que se ponga como seguidor, porque si lo pones como seguidor no hay nadie a quien seguir y entonces la red inevitablemente colapsa. Pero si existe otro equipo seguidor, perdón, formador, o si tu equipo es un seguidor que está siguiendo a alguien y quieres reforzar el comportamiento formador de la red por cualquier motivo, porque a lo mejor te compensa hacerlo, pierdes la capacidad de control instantáneo de la potencia y tal, pero ganas otras cosas como que, por ejemplo, tu red de momentos sustenta mucho mejor energizaciones nuevas. Pues entonces es cuando ese tipo de operativa tiene todo el sentido. Ya te digo, es básicamente hacerlo con sumo cuidado, cuidar la inicialización de cada retardo, cada integrador, cada bloque matemático que hay en el control discreto para conseguir ese fin. Qué bueno, interesante. No sé si Adolfo querías añadir algo porque si no tengo otra preguntita que me parece que está más destinada a ti. Nuevamente volviendo, ¿no? Después del apagón, ahora que sabemos toda la importancia de la tecnología grid forming, ¿hay casos en los que tiene sentido no contar con ella? ¿O para el futuro no va a tener sentido no contar con grid forming en nuevos proyectos, en hibridación, teniendo en cuenta los objetivos que tenemos en España? ¿Tiene cabida solamente el grid following? Yo creo que el grid forming está muy ligado al almacenamiento con baterías. Entonces, fuera del almacenamiento con baterías es realmente complejo. Nosotros, los ingenieros que nos dedicamos a esto, tenemos conversaciones donde se mantienen distintos puntos de vista, pero en general tendemos a pensar que el grid forming basado en energía fotovoltaica o en energía eólica, lo que lo sustenta por detrás, es complicado y no tiene mucho alcance, no puede llegar muy lejos. Pero si lo que está detrás sustentando la energía que se proporciona a través de esa forma de onda formada por el inversor es una batería o un sistema de almacenamiento, entonces sí, entonces ahí las ventajas se disparan, aparecen enormes ventajas de todo tipo, como las que ha comentado Gerardo, y ahí la potencialidad de esta tecnología es enorme. Pero fuera del acoplamiento a un sistema de baterías de detrás es más complicado. Probablemente ahí los sistemas que trabajan siguiendo red son imbatibles, creo. Sí que es cierto, lo has comentado porque nosotros hemos detectado también que hay
muchísima información, hay ríos de tinta vertidos sobre energía eólica o fotovoltaica, sustentando equipos, o sea, sustentando funcionalidades grid forming. Es cierto, pero me atrevería a decir que el 99% de ellos tienen una pequeña batería ahí detrás, escondida, para permitir precisamente mitigar la variabilidad del recurso natural. Recordemos, si nos ceñimos a principios fundamentales, no nos podemos equivocar. O sea, al final, una fuente de tensión tiene que dar corriente o recibirla de manera instantánea. Y el sol no ilumina cuando tú quieres, no se oculta cuando tú quieres y el viento no sopla cuando tú quieres o deja de soplar cuando tú quieres. Entonces, para mitigar esa variabilidad, tiene que haber un almacén de energía en algún lado. Todo lo demás pensamos que, bueno, que puede tener pequeños grados de aplicación, pero debe haber una batería ahí detrás para hacer realidad esos proyectos. Muy bien, pues oye, yo creo que queda claro que 2026 y en adelante, aparte de ser el año del almacenamiento energético, será también el año del grid forming. Así que vamos a cerrar este webinar tutorial para entender perfectamente esta tecnología y sobre todo conocer un poquito más de cómo la trabajan los equipos que tenéis desde la rama de Norvento Tech and Power. Así que, Adolfo, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y que siga yendo todo muy bien. Muchísimas gracias igualmente. Y Gerardo, lo mismo digo, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer. Un placer, Andrés. Muchísimas gracias, espero que os haya parecido interesante este webinar y si queréis ahondar un poquito más en las soluciones de la empresa, aquí en la descripción del vídeo tenéis el link para conocerlas y nos vemos en un próximo webinar o entrevista.